Bueno, os queremos hacer el balance de 100 días de gobierno y 100 días de oposición. Y empezamos por nosotros, por la oposición. 100 días de la oposición en esta legislatura. Bueno, nuestro primer logro como oposición fue impedir que hubiera terceras elecciones. Y este elemento quiero recalcarlo especialmente. Es decir, nuestra apuesta a la oposición fue por la estabilidad. Y en este momento creo que es más importante que nunca subrayarlo, porque lo contrario, es decir, la inestabilidad, hubiera colocado a España en una situación de debilidad en Europa y en el mundo. Y no son estos momentos para que estemos en situaciones de debilidad con el Brexit, con el triunfo de Donald Trump. Pero es que además la inestabilidad hubiera significado no poder acometer los problemas que tiene la gente más vulnerable en este país, los problemas más acuciantes. Es decir, aquel que tiene un trabajo precario, con un sueldo precario, las personas que ya agotaron el desempleo y que no entra ningún ingreso en su domicilio, quien tiene dificultades para pagar o que tiene dificultades para pagar la hipoteca cada mes por las cláusulas suelo. Es decir, ese tipo de problemas hubieran seguido estando pendientes en el caso de mantenerse en la inestabilidad. Y dicho eso, lo que a partir de ahí planteamos como trabajo de oposición fue un control muy riguroso del Gobierno para hacer una oposición útil. Y hasta este momento hemos logrado arrancar al Gobierno una serie de medidas que demuestra que el PSOE está haciendo una oposición útil. Una oposición útil con medidas que directamente benefician a más de 300.000 asturianos. Primero, con la subida del salario mínimo interprofesional. Logramos, como saben, que se aumentara un 8%, la mayor subida en 30 años, que en este momento esté en 707 euros, 50 euros más de los que estaba, beneficiando a más de 300.000 trabajadores en Asturias. Y eso lo consiguió el trabajo del Grupo Socialista con el Gobierno. En segundo lugar, por la aprobación de un ingreso mínimo vital de 462 euros para personas sin ingresos. El Partido Socialista, con el resto de la oposición, logró aprobar esta medida que ahora debe implementarse y que va a beneficiar a más de 20.000 asturianos. En tercer lugar, con la devolución de las cantidades cobradas de más por los bancos en base a las cláusulas suelos y logrando que se puedan recuperar a través de procedimientos extrajudiciales. Fue un acuerdo del PSOE con el PP y con Ciudadanos y va a beneficiar a más de 20.000 asturianos. La cuarta, logrando la prohibición de cortes de luz a familias vulnerables, un acuerdo también que logra el PSOE con el Partido Popular y con Ciudadanos y que va a beneficiar a más de 12.000 hogares en Asturias. El quinto, con un pacto de Estado contra la violencia de género, acordado con todos los grupos políticos a propuesta del PSOE y que para darnos una referencia de lo que significa, tenemos que decir que desde 2007 más de 6.000 mujeres asturianas tienen órdenes de protección y que más de 25.000 presentaron denuncias por violencia de género. Es decir, que será un acuerdo que beneficiará a 300.000 asturianas. Y, por último, el aprobar la derogación de la Ley para la Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, y, por tanto, con los grupos de la oposición y, por tanto, abrir la devolución de derechos y libertades a los españoles. Esa es la posición útil de 100 días que los grupos socialistas en el Congreso y en el Senado llevamos a cabo. ¿Cuáles son los 100 días del Gobierno y, sobre todo, los 100 días del Gobierno de España para Asturias? Porque tengo que decir que nosotros somos la oposición y el Gobierno es el responsable de las medidas que lleva a cabo, independientemente de las que estamos acordando, siempre en beneficio de colectivos españoles que básicamente lo necesitan. En el Gobierno fueron 100 días con más incertidumbres y con menos capacidad adquisitiva para los pensionistas asturianos. Es verdad que esto fue para todos los pensionistas en general, pero es verdad también que este es uno de los temas que más nos preocupan. El PP y Ciudadanos metieron la ley del PSOE para subir este año un 1,2% de las pensiones y creemos que este es un tema pendiente y de los que más nos preocupan y de los que más seguiremos trabajando.
Fueron 100 días que, en el caso de Asturias, primero, agravaron la situación de la seguridad en Asturias, siguen aumentando los robos en los domicilios y el Gobierno está, por primera vez y escandalosamente, escondiendo los datos de criminalidad del año 2016. Miren, hace exactamente un mes que el delegado de Gobierno comunicó a los medios de comunicación, no sé si a todos o a algunos, yo sí lo leí en algunos y lo vi en algunos otros, los datos de criminalidad del año 2016 de Asturias. Y el propio ministro también lo hizo para otras partes de España. Pues bien, esos datos tenían que estar colgados de la web del Ministerio del Interior para conocer, comunidad autónoma, cuál era la situación de la criminalidad a cierre de 2016. A día de hoy, un mes después de que políticamente fueron comunicados, lógicamente, de forma parcial, por el delegado de Gobierno en Asturias y por el ministro del Interior, seguimos sin conocerlo. Pero eso sí, todas las semanas en los medios de comunicación ustedes recogen no casos de robos en viviendas, sino escándalos en zonas concretas de Asturias por numerosos casos de robos en viviendas en zonas determinadas, bien del ámbito rural o del ámbito urbano asturiano. Segundo, fueron 100 días que no frenaron el acoso y derribo a la UTE de la prisión asturiana ni el deterioro del clima de convivencia en el conjunto de la prisión. En este tema estamos tan preocupados que el próximo jueves se va a debatir en la Comisión de Interior del Congreso una iniciativa del PSOE, una proposición no de ley, solicitando el cese del director y la reposición de los equipos humanos y los programas terapéuticos que en este momento están o censurados o suprimidos. En tercer lugar, fueron 100 días aciagos para las infraestructuras del Ministerio de Fomento en Asturias. Continúa paralizado y sin fecha las obras de los túneles de la variante. Conocemos en estos mismos días que se ha anulado el estudio informativo para el desarrollo de la alta velocidad desde Puebla de Elena a Oviedo, Gijón y Avilés. Siguen inundándose y sin compromiso definitivo del Estado el Metrotren de Gijón. Y nadie es capaz de asegurarnos que mañana, domingo o sobre todo pasado lunes, todos los servicios de cercanías ferroviarios que están anunciados hoy van a poder realizar el servicio. Todas las semanas tenemos incidencias, en algunos casos tan escandalosas que decenas de servicios programados se anulan de forma inmediata. Incluso nos dicen ahora que los nuevos trenes que Adif adquirió a Talgo, los Abril, para realizar con alta velocidad aquellos tramos donde había una parte del recorrido con ancho internacional y una parte con recorrido con ancho ibérico, esos trenes que son los que nos posibilitarían, incluso sin tener acabado todas las obras de la alta velocidad, disminuir drásticamente nuestra comunicación con Madrid, esos trenes van a hacer recorridos importantes en España, pero no se van a hacer el recorrido de Madrid a Asturias ni de Asturias a Madrid. Y también que se prioriza el corredor mediterráneo antes de culminar las obras ya muy avanzadas en el noroeste, como son las nuestras. Pero sobre todo el tema del noroeste, el portavoz en el Senado, Vicente Álvarez Areces, que hoy me acompaña, lleva trabajando tiempo y entonces aprovecho para que él ya le haga su propio análisis. Valorando efectivamente lo que han sido estos 100 días de oposición útil, donde el Partido Socialista, además de haber sido un elemento decisivo en la gobernabilidad del país, en interés general de todos los españoles, para poder ejercer su oposición, evidentemente, tendría que haber un gobierno. Y nosotros somos oposición y conseguimos acuerdos muy importantes que benefician a millones de personas. En el conjunto de nuestro país pudieran ser en el orden de 15 millones de personas las afectadas por los acuerdos que se han conseguido a base de iniciativas en las que lideró el Partido Socialista o contribuyó decisivamente a que se pusiesen en marcha, como él decía. También, y de forma complementaria, diría que la supresión de las reválidas fue uno de los logros más claros. Supresión de las reválidas y paralización de facto del calendario de la LOMCE, que era lo que demandaba la inmensa mayoría de las familias, de las organizaciones sindicales, de las personas que sabían que por el camino que íbamos hacia unas medidas totalmente lesivas para muchos miles de estudiantes y entre ellos también asturianos. No hay que olvidarse que esas medidas han afectado en Asturias
pues a todos los estudiantes y familias de la educación secundaria, obligatoria, del bachillerato, incluso de los que, teniendo que hacer el acceso a la PAU, que como sabéis exigía el requisito previo de aprobar la reválida de sexto, pues tenían que presentarse a una doble selectividad, por así decirlo, porque las facultades estaban capacitadas para hacer también sus propias pruebas selectivas, que la Universidad de Oviedo dijo que no las haría, pero que era una hipótesis legal, ¿no? Eso ha sido un elemento muy importante y el Senado se convirtió también en un escenario de lo que va a haber a continuación, que es que después de paralizar esto tenemos que hacer un gran pacto educativo. Y como consecuencia de la Conferencia de Presidentes, en el Senado se va a escenificar parte del acuerdo, porque allí también comparecen las comunidades autónomas. El día 27 de marzo se hará allí un gran debate, consecuencia de todo ello, y el seguimiento de medidas que luego se van a complementar con las que se tomen en la Subcomisión de Educación del Congreso de los Diputados. También en los temas de empleo se ha tenido una participación activa de forma importante, ¿no? En la Conferencia de Presidentes también se alcanzó un acuerdo que afectase de forma positiva y que hay que desarrollar a lo que eran las políticas activas de empleo, a lo que era fundamentalmente la garantía juvenil, es decir, aquellas políticas que, basadas también en iniciativas europeas, tenían que favorecer a los jóvenes para su empleabilidad, a los jóvenes que no tenían ni estudios ni trabajo y que habían fracasado hasta entonces por la incapacidad del Partido Popular de ponerlas en marcha y por sus errores de gestión. Sabéis que Europa había asignado 6.400 millones de euros a ese programa de garantía juvenil, que le correspondían a España más de 1.800 millones, y no había funcionado por el error de hacer una lista paralela a lo que había en los servicios públicos de empleo. A partir del acuerdo que se ha establecido ahí en el Senado, en la Conferencia de Presidentes, pues se pone en marcha un compromiso de activación inmediata de esas políticas y también lo que significa ayudar a los parados de larga duración. Y específicamente en ese programa de garantía juvenil, enfatizar la urgente puesta en marcha, porque hay muchísimos jóvenes, entre 600 y 700.000 jóvenes, que se pudieran poner en marcha y desplegar en torno a esas iniciativas. También se acordaron, desde impulso del propio Partido Socialista, acordado con Podemos y con otros grupos de la oposición, salvo Ciudadanos, un importante acuerdo sobre igualar las condiciones laborales en la subcontratación, ¿no? Que sabéis que en la subcontratación hay una gran precariedad y además un abuso intolerable, donde a veces los salarios son del orden del 50% de los trabajadores, de los empleados directos, ¿no? Bueno, pues en esas medidas también han sido afectadas muchísimas personas que corresponde al ámbito asturiano. Hay que tener en cuenta también que el tema del empleo afecta a los temas de formación. La formación profesional dual es otro de los acuerdos que hubo en la Conferencia de Presidentes para impulsarlo en ese gran capítulo, ¿no? Se han tomado también iniciativas impulsadas por el Partido Socialista que han tratado de confundirse desde otros ámbitos, pero que han sido enormemente positivas. Y hablo de lo que se denominó genéricamente techo de gasto, pero que no es el techo de gasto solamente. El techo de gasto tenía en ese capítulo una serie de acuerdos sobre el reparto del déficit y sobre lo que se llama también la garantía de que los ayuntamientos, lo que se llama la regla de gasto, para que los ayuntamientos puedan disponer de sus superávits, ¿no? Y esto es muy importante porque, aunque tiene una denominación relativamente técnica, en el fondo, ¿qué es lo que se ha acordado? Pues que las comunidades autónomas pudiesen tener un reparto del déficit algo más favorable a ellas, con lo cual les permite gastar 4.000 millones de euros en el conjunto del país, ¿aplicados a qué? Pues aplicados al sostenimiento de la sanidad, de la educación, de la protección social. Como podéis ver, el que se tenga esa cantidad disponible para los que tienen competencias para ello, que son las comunidades autónomas, ha sido un logro. No olvidemos que el Partido Socialista tiene presencia en 9 gobiernos y en 7 de ellos, pues, responsabilidad directa de presidirlos. Por tanto, eso ha sido un logro. Para los ayuntamientos, lo mismo. Ha habido una iniciativa que, de momento, todavía no se ha desplegado porque el Partido Popular se opuso a ella, aunque perdió en la votación en el Congreso, en una moción consecuencia de interpelación urgente que hacía referencia a lo que se llama la regla de gasto. Es decir, que los ayuntamientos puedan tener disponibilidad de que, sabéis que en el conjunto del país
el déficit tolerado para el 2017 es del 3,1% del PIB, pero ese 3,1 se reparte entre el Estado, la Seguridad Social, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Los ayuntamientos han tenido superávit y ellos dicen, déjese al menos que los que hemos tenido superávit podamos gastar en lo que son nuestras necesidades de empleo, de servicios sociales acuciantes, de inversiones. Bueno, pues se votó iniciativa del Partido Socialista, que votó también la oposición, salvo Ciudadanos, votó el resto de la oposición a favor, el Partido Popular se opuso, pero salió mayoritaria en el Congreso, tendrá que ser desplegada, aunque se diga también que afecta al presupuesto y el Partido Popular se opone, pero estamos convencidos de que esa negociación abierta y ese camino va a ser impulsado y es nada menos lo que se podría disponer hipotéticamente en el supuesto que se despliegue en su conjunto serían del orden de 4.500 millones de euros. Y también hablar, ya Antonio Trevín dijo una referencia a un tema esencial, las pensiones. En el Senado se alcanzó un acuerdo sobre las pensiones entre todos los grupos parlamentarios. Y ese acuerdo hay que llevarlo al Pacto de Toledo. Y el acuerdo era sobre los principios sobre los que se tenía que inspirar un sistema de pensiones público. En el sistema de pensiones actual hay dos elementos claves, muy rápido, muy sintético. El primero de ellos es la capacidad adquisitiva de la pensión, que se ha perdido. Y se ha perdido porque el Partido Popular en el año 2013 hizo un Real Decreto donde no la vinculó a la subida de los precios, al IPC, sino que deterioró esa capacidad. Hasta ahora se iba disimulando más o menos porque esa revisión era, digamos, con un IPC relativamente bajo, pero es que este año empieza con un 3%. Imaginaros el decalaje que se produce, y aquí hay un informe muy importante de la IRF, es decir, lo que se llama Autoridad Fiscal Independiente, ese organismo, que nos dice que va a haber una pérdida de un 7% de poder adquisitivo entre el 2013 y el 2022. Y no quiere seguir más allá, aunque pudiera. Y nosotros basta hacer una prospectiva con el informe que mandó Rajoy a Bruselas para saber que en la prospectiva de lo que hoy tenemos, si no se actúa sobre ello, en el año 2050 se perdería hasta el 50% del valor adquisitivo. Imaginaros lo que eso significa para un pensionista, es decir, generaríamos una categoría que ya existe en algún país europeo, que es los pensionistas pobres, ¿no? Los que no podrían con su pensión atender a sus necesidades vitales. Por eso nosotros, con independencia de que los acuerdos parciales nos permiten avanzar, tenemos un gran objetivo, que es mantener la capacidad adquisitiva con medidas inmediatas y fundamentalmente actuar sobre el Real Decreto de 2013, y el segundo es buscar la sostenibilidad futura, que tiene que hacerse en el marco del Pacto de Toledo, porque eso es un elemento vital para los actuales y para las generaciones futuras. Y ya tocando, por último, un tema complementario de aquí de Asturias, Antonio hablaba de las infraestructuras, yo quiero hablar también de elementos sustantivos del sector industrial asturiano, ¿no? El sector industrial, que es el nervio de nuestra economía. Dentro del sector industrial hay actuaciones específicas con las industrias electrointensivas. Nosotros sabemos que el coste de la energía es un debate en el conjunto del país que afecta a los consumidores y hemos defendido como iniciativas parlamentarias en el Congreso y en el Senado el que eso hay que ir a abaratar ese coste, que es un sistema complejo, pero que tenemos elementos y resortes para hacerlo, pero también no hay que olvidarse de que el coste energético para las industrias es vital. Y la industria electrointensiva, que en Asturias tiene grandes ejemplos, como por ejemplo Arcelor, como por ejemplo Asturiana de Zinc o Alcoa, también hay en otras comunidades, que puede ser Galicia, etcétera, es vital que se contemple específicamente el coste de la energía para las industrias electrointensivas. Nosotros creo que este año hemos conseguido, entre todos, que la subasta saliese relativamente razonable. Pero esa subasta tiene que repetirse todos los años. Hay que buscar escenarios más estables, hay que procurar que no haya un diferencial con el coste energético respecto a Alemania o Francia, que ese es un elemento que lastra la competitividad de nuestras industrias, y estamos articulando, lógicamente, a través de la negociación y a través de las iniciativas parlamentarias, que este año podamos terminar con un escenario más estable. Hablemos también del carbón. El carbón, que es un elemento vital y un elemento que está en el mix energético, y que hay elementos que nosotros no estamos dispuestos a hacer dejación de lo que significa una reivindicación legítima.
Una reivindicación legítima que es que se reúna la comisión de seguimiento, que el carbón autóctono tenga una cuota determinada, como tenía y había un compromiso del 7,5, y que tiene que haber una cuota porque todavía sigue siendo una energía fundamental para el respaldo a las energías renovables, y además tenemos que procurar que las industrias del sector del carbón que sean viables más allá del 2018, pues no tengan que devolver las ayudas, que ese es un elemento totalmente negativo. El Gobierno de España tiene que procurar actuar ante Bruselas para que no se produzca ese elemento negativo de viabilidad futura, y también nosotros tenemos que procurar que se cumpla en todos sus términos lo que es el plan de la minería, con los fondos que están comprometidos, que está frenado por el Gobierno de España y que todavía no ha arrancado porque no tiene dotación presupuestaria. Hay un camino de negociación, debemos de intensificarlo, y tienen que saber todos los asturianos y las personas y los trabajadores, no solo de Asturias, sino de las comarcas mineras de Castilla y León y de Teruel, que nosotros vamos a apoyar enérgicamente esa viabilidad en los términos que están acordados y que están firmados. Hay otros elementos muy importantes ligados a las inversiones del sector industrial en Asturias, las inversiones de Arcelor, que van muy ligadas, como no, al funcionamiento de los puertos, a la competitividad de los puertos, a toda esa gran alianza del noroeste peninsular en la que nosotros vamos a impulsar esa unidad de esfuerzos para que el eje atlántico, el corredor atlántico, en el programa Conectar Europa tenga un tratamiento justo, que está siendo marginado respecto a otros corredores, que participe también de las inversiones y de las subvenciones concedidas por el programa Conectar Europa, para lo cual hay que hacer políticas integradas en común, y vamos, lógicamente, a impulsar en la medida de nuestras fuerzas el que eso sea posible y exigírselo como una política muy clara de nuestro partido respecto al apoyo al noroeste peninsular y particularmente a las conexiones no solo por ferrocarril, sino por carretera y conexiones marítimas.